Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar sobre un género en donde podemos explotar nuestra creatividad al máximo y el cual nos permite crear historias nuevas cada vez que queramos. Me refiero a nada más y nada menos que a los cuentos. Si bien en este video ya hablé sobre las ventajas y los beneficios de escribir cuentos cuando comenzamos nuestra carrera como escritores, hoy toca remangarnos la camisa, ponernos manos a la obra y ver los pasos necesarios para escribir nuestro primer cuento o nuestro primer relato corto. Así que comencemos con este video. Espadianos y espadianas de la literatura, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jorge Valderas, creador de Espada Literaria, y no olviden suscribirse a mis otras redes, donde tengo contenido diario todas las semanas. Hace tiempo ya hablamos sobre cómo hacer un microrrelato, que es la forma más breve que existe para contar una historia. Si les interesa ver ese video, voy a dejar el link aquí en las tarjetas, así como en la descripción del video y abajo en el primer comentario, para que puedan ir a verlo cuando terminen de ver este. Estos son algunos datos importantes que debemos de saber sobre los cuentos antes de comenzar a escribir uno. Primero, tienen una sola línea argumental, es decir, que solo se cuenta una historia, a diferencia de las novelas, donde puede haber distintas tramas y hasta subtramas. Después, en segundo lugar, tienen un único protagonista. Aunque puede haber otros personajes dentro del cuento, la historia habla de uno en particular a quien le ocurren los hechos principales. Y en tercer lugar, hay que hablar de la extensión que debe tener un cuento. Este puede ser un tema de debate, ya que hay cuentos muy breves que son de una página o menos de una página, y también hay unos que ocupan varias páginas o decenas de ellas. Así que yo no me preocuparía mucho por definir la extensión que deba tener, ya que si escriben muchos cuentos, empezarán a ver que la línea que define a un cuento de una novela a veces es tan fina que algo que comenzaste a escribir con la intención de hacer un cuento termina convertido en una novela. Pero para tener algunos rangos más o menos fijos y para poder guiarnos en estos primeros pasos en los cuentos, podríamos decir que de 0 a 20,000 palabras es un cuento. De 20,000 a 50,000 palabras sería una novela corta, y de 50,000 palabras para adelante ya sería una novela. Una vez aclarados estos puntos, ahora sí arranquémonos. Paso número 1. Definir el qué, el cómo y el cuándo. Este paso es crucial, ya que al definir estas cuestiones prácticamente resolveremos al 100% sobre qué queremos que trate nuestro cuento. Primero tenemos que definir el qué queremos contar. En qué escena va a arrancar nuestro cuento, qué va a estar pasando en esa escena. Luego hay que definir el cómo. Aquí tenemos que definir cómo lo queremos contar. Vamos a querer usar un narrador en primera persona, en segunda o en tercera persona. Si es en tercera persona, también hay dos estilos que podemos usar. El primero sería en donde el narrador nos cuenta todo desde una perspectiva de tercera persona, pero sin salir de la cabeza del protagonista, donde todo lo vemos y lo apreciamos tal y como lo hace el protagonista en turno. Este narrador se conoce como indirecto libre, y la mayoría de ejemplos de este tipo de narrador lo tenemos en libros de Ken Follett como Los Pilares de la Tierra, o en libros de Stephen King como Misery o La Niebla. Y la otra forma de usar la tercera persona es usando un narrador omnisciente, también conocido como heterodiegético, el cual es consciente de todo lo que pasa por la mente de todos los personajes, es consciente de todos los alrededores y prácticamente puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento y en todo momento. Y él decide dar a conocer al lector la información de la manera en que prefiera hacerlo. Y por último hay que definir el cuándo. Esto es el marco temporal y espacial en el que estará encuadrada nuestra historia. Por ejemplo, puede que queramos ambientar nuestro cuento en una nave espacial en un futuro cercano con los primeros humanos que van a colonizar Marte. O lo podemos ambientar también en la antigua Roma y que nuestro personaje sea un gladiador a punto de pelear su última batalla, la batalla que decidirá si es liberado o si muere. En fin, las opciones aquí son infinitas, los límites nos los ponemos nosotros. Antes de continuar, quiero mencionarles que este video está patrocinado por mi libro Lucifer, Príncipe en el Exilio.
Así que si quieren apoyarme obteniéndolo, pueden pedir los links en los comentarios. También pueden pedir link para leer gratis los primeros 20 capítulos en mi blog. Bueno, pues continuemos. Paso número 2. Definir a nuestros personajes. Algo que me gusta de los cuentos es que nos permite trabajar con personajes con una personalidad claramente definida, es decir, que pueden ser blancos o negros, y no es necesario que maticemos sus personalidades en escalas de grises. A diferencia de las novelas, las películas o las series, donde ahí sí tenemos el tiempo necesario para profundizar en cada personaje, mostrar su contexto, su trasfondo y las justificaciones del por qué hacen lo que hacen, de forma que podemos mostrar que no existen los buenos y los malos, sino que todos tenemos nuestras propias razones y motivaciones para hacer lo que hacemos. En un cuento esto no es así. En un cuento el tiempo juega en nuestra contra. Y en pos de la brevedad y por el bien de la historia, yo recomendaría usar personajes con una personalidad bien definida. Por ejemplo, en caso de que estemos narrando algo que pasa en una sola escena, nuestro villano puede ser villano solo porque sí. No es necesario que le metamos la gran justificación, ni el gran contexto, ni algún trauma. Pero no hay que abusar de este recurso. También, como pequeño tip, les puedo decir que si queremos darle alguna motivación o trasfondo a algún personaje, en este caso sería el villano, procurar que ésta sea lo más breve posible, que su motivación quede clara con una frase del narrador o un diálogo que el villano le diga al héroe. Una vez que tenemos a nuestros personajes bien establecidos, es hora de pasar al siguiente punto. Paso número 3. Define tu punto de arranque. Hay 3 formas de arrancar una historia. Así es, amigos. No todas las historias tienen que empezar por el principio. Y en los cuentos, lo que a mí más me gusta es empezar con una escena ya iniciada. Meter al lector así desde las primeras palabras en medio de la acción. Las 3 formas para arrancar son estas. Primera, podemos arrancar por el inicio, que sería la forma en que regularmente en la escuela y en la sociedad nos han enseñado en que se debe iniciar una narración cuando queremos contar algo, aunque no sea la única forma, ni la mejor, ni la más efectiva. Esta técnica narrativa es también conocida como ab ovo, que es una locución latina que significa desde el origen. Se compone con la preposición latina ab, que significa desde, y el sustantivo ovo, que traduce huevo, es decir, desde el huevo, desde el origen más remoto, desde el principio de todo. Luego, la segunda forma es que podemos arrancar por el medio. Esta forma es también conocida como in media res, que es una locución latina que literalmente significa en medio del asunto. Como tal, es una técnica literaria en la cual la narración comienza en mitad de los hechos, es decir, en plena acción, a mitad de la historia. Esta es la que yo suelo usar, como les comentaba, y es donde la acción ya inició y al comenzar a leer nos vemos inmersos de pronto en toda la acción. Y por último tenemos a la que empieza por el final, o con una escena que está muy cerca del final. Esta forma se conoce como in extrema res. Este recurso se suele ver mucho en cine, cuando la película arranca y vemos al protagonista que está a punto de morir, por ejemplo, o al borde de un acantilado, o colgado de un edificio en llamas, o a punto de morir a manos del asesino en turno. Entonces la escena, ¡pum!, hace un corte y vemos, ya saben, el clásico 3 días antes o un mes antes. Entonces la historia se va atrás para ahora sí explicarnos por qué el personaje llegó a ese punto. Quiero agradecer a Gabriel Urizar, ya que él fue el que me dio la idea para este video, ya que cuando le platiqué sobre el buen acogimiento que había tenido el video sobre cómo hacer un microrrelato, me dijo, pues ahora deberías hacer uno de cómo hacer un cuento o una novela. Entonces, muchas gracias, amigo, por esa genial idea que se ve materializada en este video. Creo que con estos 3 pasos es más que suficiente para que se puedan arrancar y comenzar a experimentar y escribir cientos de historias cortas. Pero si gustan un video en donde profundicemos más en el tema o en el que incluso escriba un cuento durante el video junto a ustedes, entonces háganmelo saber en los comentarios y con gusto haré otro video. El chiste es que se animen y que juntos pasemos de la teoría a la acción. Espero que estén muy bien y los veo la siguiente semana.